Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Dani, un poquito. Eso. Damos gracias al Señor por la mañana. Se tuvo un programa especial para los varones, para los hombros de la iglesia. Y bueno, espero en el Señor se la hayan pasado bien. Lo que se hizo quizás fue poco, pero se hizo de todo corazón, según la posibilidad de hoy en día. Y bueno, espero que haya sido de bendición a todos los varones. Y bien, vamos a ir a la enseñanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, por favor. Romanos, capítulo 13. Le he puesto a la enseñanza las autoridades puestas por Dios. Romanos, capítulo 13, dice así del versículo 1 al versículo 14. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, todos, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos ahora. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites congregarnos nuevamente, Señor. Y gracias, Padre, porque en tu buena voluntad permites que todo esto se lleve a cabo. Sabemos que es por ti, Señor, sabemos que es por tu bondad. Y Padre, en esta hora te pedimos, te rogamos, Señor, como iglesia, te suplicamos que por favor hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que nos capacites, que redargullas nuestros corazones, Señor, que nos exhortes, que nos amonestes, Señor, conforme a tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia, permite que sea de bendición tu palabra, Señor, y que en todo momento, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre bendito de Jesús te pedimos esto, nuestro Padre. Amén. La carta a los romanos, la iglesia de los romanos era una iglesia conocida por su fe, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 8.
Dice así, el escritor es el apóstol Pablo, versículo 8, 1:8, dice, Romanos 1:8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de los romanos era una iglesia conocida por su fe, por la influencia que tenían en creerle al Señor, en confiar en el Señor. Mas sin embargo observamos al apóstol Pablo escribirles en relación a varios temas importantes. Entre los temas eran en relación a nosotros mismos, en relación a la iglesia, en relación a la sociedad, en relación a las autoridades, y muchas de las doctrinas aparecen en el libro a los romanos, pero el capítulo 3 específicamente nos habla en relación a las autoridades, nos habla en relación a las autoridades, y vamos a observar qué le dice el apóstol Pablo a los de Roma en relación a las autoridades. Por favor, vamos a enfocarnos en el versículo 1 del capítulo 13 a los romanos. Dice así la escritura, primeramente, capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El principio de autoridad es un principio que ha existido desde siempre. El principio de autoridad es un principio que ha existido desde siempre. ¿Por qué desde siempre? Bueno, observamos a través de la Biblia que hay alguien que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y ese ser que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, que tiene potestad, que tiene jurisdicción, es Dios mismo. Es decir, que el principio de autoridad ha existido desde siempre. Pero vamos a observar cómo es que la Biblia lo enseña, este principio, porque es interesante ver cómo el apóstol Pablo nos dice, sométase toda persona a las autoridades. Pero Señor, ¿quién puso a la autoridad? ¿Por qué me debo de someter? ¿Por qué me debo de sujetar? ¿Quién es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué surge este capítulo? Bueno, lo vamos a observar a través de la palabra. Y por favor nos vamos a ir por favor a Isaías 14:12 para observar un poco en relación a dónde está la autoridad. Isaías 14. Hubo un ser que estaba bajo autoridad. Dice Isaías 14:12, por favor. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré, levantaré, en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Observamos aquí, dice el versículo 15, mas tú derribado eres hacia el sol, hasta el sol, a los lados del abismo. Satanás se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, de altivez por su hermosura, y quiso sublevar la autoridad de Dios, quiso usurpar el lugar de Dios, quiso ser semejante al Señor, y desde entonces, desde antes de la creación del hombre, ya estaba el principio de autoridad. Y dice la Escritura, la consecuencia, ¿cuál fue en el 15? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué? Por querer subir, por querer levantarse, por querer usurpar, por querer sentarse, por querer ser semejante a la autoridad suprema de Dios. Es decir, que siempre ha existido, y algo interesante en relación a la autoridad no es un fin, sino un medio para lograr un buen fin, un medio para mantener orden,
un medio para corregir las cosas. En sí no es un fin, es un medio. Así que quien está en la autoridad es precisamente puesta por Dios para lograr un medio, para lograr algo que está desordenado. Y vamos a verlo a través de la Escritura. ¿Cómo es que Dios habla en relación a la autoridad? Y desde entonces vemos desde el cielo que Dios tiene toda autoridad. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1 dice la Escritura: sométase toda persona, ¿a quiénes, hermanos? A las autoridades superiores. Sométanse. Cuando vemos el panorama de un Satanás o de un querubín hermoso, bello, que no se quiso sujetar a Dios, Dios lo desterró. Y aquí encontramos otro principio, el principio de la autoridad en Romanos 13. Sométase. No es pregunta, es sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora quiero aclarar algo. Los textos hablan en relación a las autoridades del gobierno. En el capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra sométase, del mismo verbo griego, es usada por el mismo apóstol Pablo en la carta de Tito 3:1, y es usado el mismo verbo en griego por el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:13, donde se expresa esencialmente el mismo punto de vista acerca de la debida actitud del individuo hacia el Estado. Es decir, que Romanos, Pedro y Tito nos expresan esencialmente el mismo punto de vista acerca de la debida actitud del individuo hacia el Estado. Y vamos a observarlo, por favor, porque está interesante cómo debe ser la actitud del cristiano hacia las autoridades. Primero que nada, dice la palabra, por favor, en Romanos 13, sométase. ¿Qué significa sométase? Significa subordinar, obedecer, sujeto, sumiso. Pero si hay algo en el corazón del hombre, si hay algo en nuestro corazón, lo que menos queremos hacer es obedecer, sujetarnos y ser sumisos. Hay algo en nuestra naturaleza de pecado que no nos gusta, mas sin embargo la palabra dice: sométase, obedezca, sujétese, sea sumiso. Y por favor, Tito 3:1, dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, que se sujeten, que se sometan, que obedezcan. Ese es el plan de Dios. Nosotros como cristianos debemos de sujetarnos a las autoridades. Nos debemos de someter, debemos de obedecer. Y cuando Pablo escribe esta carta a Tito, en ese tiempo Nerón se había convertido en un gobernante malvado. Y no era fácil para Pablo decirle a las iglesias o a las iglesias: sométanse. Cuando hay un gobierno malvado, cuando hay un gobierno cruel, no era sencillo. Nosotros como ciudadanos no tenemos ese mal gobierno todavía, aunque a su tiempo va a llegar. Pero en ese tiempo estaba ya Nerón gobernando y era un gobernante muy malvado. La carta de Tito se escribió en el 63, 66. Más tarde, en el 68 aproximadamente, muere este gobernante Nerón. Pero las autoridades eran malvadas.
Tan así eran malvadas que en el 70, 2 años después casi, o 3 años después de haber escrito esta carta, destruyen a Jerusalén. El general Tito, comandado por las regiones romanas, destruyen a Jerusalén. No era sencillo. No era muy sencillo decirle a la gente y que la gente obedeciera. Sométanse, obedezcan, sujétense. Mas sin embargo, la iglesia, dice la palabra, que dice que tenían buen testimonio de guardar la fe, lo que vimos en un principio en Romanos capítulo 1, versículo 8. Y aún así en esa autoridad daban testimonio del Señor. ¿Cuál es el plan del Señor? Que debemos de someternos, debemos de sujetarnos, debemos de obedecer a las autoridades. No tenían gobernantes pacíficos, no tenían gobernantes tranquilos, no tenían gobernantes sosegados, no era así. Eran gobernantes crueles. Por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro 2, versículo 13, dice la escritura, por causa del Señor, después que dice, someteos a toda, ¿qué, hermanos? Institución humana, ya sea el rey como a superior, el 14 todos juntos, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Someteos, obedezcan, sujétense. De eso habla la carta, el capítulo 13 de los Romanos. Y ese es el primer punto, someterse a la autoridad. Sométase, obedezca, sujétese, sea sumiso. Dice, sométase toda persona, Romanos 13:1. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me debo de someter? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso debo de someterme. Y las que hay, todos, por Dios, han sido establecidas. Por Dios han sido asignadas. Por Dios han sido señaladas. Por Dios han sido dispuestas. Por lo tanto, debo de someterme a las autoridades. Versículo 2, por favor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Someteos a la autoridad. Dice, de modo que quien se opone, es decir, pararse en contra, resistir, contradecir a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, a lo establecido por Dios se opone. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué significa condenación? Sentencia, juicio, juzgar, y habla de una sentencia humana. Aquí la sentencia, la condenación, habla de ese juicio, habla de esa sentencia humana de parte de los gobernadores si no nos sujetamos, si no los respetamos, si no nos sometemos. Así que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Resiste. Oye, detente, hay una revisión, pero ¿por qué? Si hay una revisión, buenas tardes, buenos días, presta atención cuando te revisen, pero no tienes por qué resistir a algo que Dios ha establecido. Si alguien de la autoridad, sea el ejército, sea quien sea de la autoridad, te da una indicación, debemos sujetarnos, porque están puestas por el Señor. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Someterse a la autoridad. Porque los magistrados, ¿quiénes son los magistrados aquí? Los gobernantes, los funcionarios, las autoridades, no están para infundir temor, no están para infundir miedo, no están para amedrentarte, no están para espantarte, no. No es esa la razón por la cual Dios estableció autoridad, no es para eso. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Sino al malo. A ellos sí les van a infundir temor, les van a infundir miedo, los van a amedrentar porque hacen lo malo, los van a espantar porque hacen lo malo, a ellos sí. Así que, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tener miedo? Entonces haz lo bueno. Entonces haz lo correcto. Entonces apártate del mal y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno. Así que el que hace el bien, el que hace lo correcto, el que hace lo apropiado, el que hace lo que es justo, no va a tener miedo a la autoridad. No va a tener temor, no se va a amedrentar, nada le va a causar, porque está haciendo lo correcto. Pero sí el malo sí se va a espantar. Y sí lo van a espantar, porque por eso está la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza. Lo malo significa depravado, injurioso, daño. Al malo, el que hace el daño, al depravado, a él sí le van a causar miedo, temor. Así que, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo justo, haz lo indicado, haz lo apropiado. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los buenos, no, al que hace lo malo. Así que Dios ha dado al Estado el poder de vida o muerte sobre los súbditos a fin de mantener el orden. En un encuentro donde hay malvados y entran los soldados, si no bajan las armas, si ellos no respetan la autoridad con toda la pena, tienen toda la autoridad de efectuar, dice aquí la palabra, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada. Es decir, que la autoridad puesta por Dios, cuando no se sujetan, cuando no la obedecen y en un enfrentamiento tienen toda la autoridad y respaldo de Dios, porque Dios la estableció para mostrar un orden. Y eso ha sido desde el Antiguo Testamento. Así que la palabra que se usa para espada indica una forma de sable y que llevan los magistrados para mostrar que tenían el poder de castigar incluso hasta la muerte. Por tanto, se le debe tener respeto al gobierno. Si no queremos ser castigados, hagamos lo bueno, lo apropiado, lo correcto. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solo debemos estar sujetos, dice, no solamente por razón del castigo, no solo porque me van a castigar, no solo porque me van a sancionar, no solo porque me van a condenar, no solo porque me van a dar un correctivo, no. Dice la Biblia, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. ¿Por qué?
Porque hacer lo que no es correcto, hay veces luego en la mente, ahí están los sentimientos de culpa. Lo que hiciste mal, lo que no hiciste de forma adecuada, de forma justa. El Señor espera de sus hijos que tengamos conciencias tranquilas. Que no estés pensando, ves la autoridad y empiezas a tener miedo porque sabes que hiciste algo donde no se te ha hecho justicia. Y es ahí donde te va a entrar miedo. Por eso haz lo bueno, haz lo correcto. Porque si no hacemos lo correcto, donde quiera que vayas, cualquier autoridad te va a espantar. Vas a ver gente armada y te vas a espantar. Así que para que tengas una conciencia tranquila, para que no tengas ese sentimiento de culpa por lo que hiciste y después tengas ahí en tu conciencia que en cualquier momento te puedan agarrar, pues hagamos lo correcto entonces. Ahora, ¿hasta qué punto debo de someterme yo como cristiano o usted como cristiana a la autoridad? Bueno, la Biblia lo enseña también. Las autoridades tienen un límite. Por favor, en Daniel 3:17 nos lo muestra, por favor. ¿Hasta dónde? ¿Son puestas por Dios? Sí. ¿Debemos sujetarnos? Sí. ¿Debemos de ser sumisos? Sí. Porque son puestas por Dios. Pero Dios lo estableció, pero observemos en Daniel 3:17. Había 3 hombres por ahí que no se estaban sujetando a la autoridad, mas sin embargo sí se estaban sujetando a la autoridad de Dios. Dice, aquí nuestro Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, ¿qué? Nos librará. Oye, pero ¿por qué no se sujetaron? Porque lo que querían el rey es que se arrodillaran, que le adoraran, y eso va en contra de la palabra. ¿Hasta dónde me debo de sujetar a la autoridad? Hasta cuando lo que quieran que haga vaya en contra de la palabra del Señor. Hasta ahí termina un límite. Hay un límite. Y dentro de no mucho tiempo, las autoridades se van a dejar ver, como en el caso de este rey. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ¿qué? Ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, hoy en día, donde ya se están llevando a cabo los matrimonios con personas del mismo sexo y que quieran que las casen? Pero la autoridad me da una hoja que dice que la respalda, que está sellada, que está autorizada. ¿Qué va a suceder con un servidor o qué va a suceder con usted cuando algo le pidan que haga algo, incluso la misma autoridad que vaya en contra del Señor? Hay un límite. Y de esto habla este texto. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay un límite. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La autoridad, discúlpame, te voy a respetar, me voy a sujetar, pero lo que quieres que haga ya va en contra de la voluntad del Señor. Y es ahí donde muy pronto nos vamos a ver nosotros o la mayoría del cristiano que ama al Señor en esa encrucijada, y debemos de echar mano de la fe. Por eso debemos de tener bien claro el concepto de hasta dónde debo de sujetarme. Ahora, si usted gustosamente hace algo que es indebido, que a Dios no le agrada por sujetarse a la autoridad, entonces no está honrando a Dios como lo hicieron estos 3 personajes. Porque dice la Escritura, y si no sepas, oh rey, que no serviremos, no lo haremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Siguiente texto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más
de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ellos estuvieron dispuestos a morir. Sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer, y si Dios no nos salva, pues que perezcamos. Pero es importante conocer hasta dónde debo someterme a la autoridad. Como segundo punto, Romanos 13:6. Otra de las cosas que debemos de hacer en las autoridades es pagar nuestras deudas. Dice el mismo capítulo, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los tributos que se pagaban al César, a la autoridad, a los magistrados, a los gobernantes, era para que cumplieran ese servicio de mantener orden, para que mantuvieran la tranquilidad, la paz dentro de la sociedad. Y el Estado establece el orden para el bienestar de la sociedad, porque Dios ha establecido esa autoridad. Versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, que la palabra pagad significa devolver, pagar la deuda, cumplir, dar. Si te ha servido de algún servicio del gobierno, sea cual sea, debes de pagar lo que consumimos, debes de pagar lo que ocupamos, debes de pagar lo que tienes en renta. Pagad a todos lo que debéis. Si tienes una casa, pagas impuestos. Si tienes un coche, pagas impuestos. Ahorita ya se paga impuesto por todo. Si tienes un negocio, pagas impuesto. Tu deber y mi deber es pagarlo. Oye, que si viene caro, ese es otro asunto. Pero mi deber dice, pagad a todos lo que debéis. Debemos de pagar, ese es el plan del Señor. Pagad a todos lo que debéis. Así que, hermanos, si incluso a los cristianos Dios nos pide que paguemos. Si has sacado algo en Coppel y te has hecho de la vista gorda, tienes que pagar, hermano mío. Pagar. Y aquí habla en relación a las autoridades, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagar, devolver, pagar la deuda, cumplir, dar. Así que si tienes alguna deuda, debes de pagarla. Si tenemos esa deuda con el gobierno, debemos de hacerlo. ¿Quiénes? A todos. Tienes un coche, tienes una casa, tienes un negocio, tienes un servicio. Sea cual sea el servicio que has tenido, tienes que pagarlo. Incluso si alguien te ha prestado, tienes que pagarle. Pagad a todos lo que debéis. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, ¿qué? Respeto. Al que honra, honra. Respeto a la autoridad. Respeta a la autoridad. Temer al gobierno, al ejército, a los presidentes, a quien sea, debemos de respetar las autoridades. Si te dan una indicación, obedece. Debemos de obedecer la autoridad. Si no respetamos la autoridad, bueno, no te espantes si te dan unos cuantos macanazos por no bajarte del carro. No te espantes si te golpean el vidrio. No te espantes que si te acorralan y te están apuntando, cuando te están dando una indicación, hey, detente, bájate. Vamos a revisar. Así que cuando se trate de la autoridad hay que sujetarnos, hay que obedecerle. Y siempre al tanto, porque pues siempre hay gente malvada que te puede echar algo al coche y si tú estás distraído, al rato te puede cambiar las cosas, pero debemos de sujetarnos, hermanos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la palabra? Amén. Debemos de sujetarnos. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, que el Señor no solo nos manda que nos sometamos a la autoridad, no solo nos manda que le paguemos, sino nos manda que también amemos porque son parte del prójimo. Y aquí observamos en el versículo 9, tercer punto, una buena actitud hacia el prójimo. 9, todos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La autoridad es tu prójimo también. Es tu prójimo, debes de amarle y respetarle, porque es parte del prójimo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El amor no le afecta a nadie, no le daña a nadie, no debe a nadie. La insensibilidad que tenemos, hermanos, hacia el prójimo, hacia la autoridad. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, no tienes por qué hacerle daño. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El 11, déle lectura, por favor, todos juntos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es decir, que ya es hora de dejar la insensibilidad y poner una acción. Debemos de someternos, debemos de sujetarnos, debemos de amarlos. Dice aquí la escritura el 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene pronto y de eso habla. Y cuando Cristo venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿En afrenta con la autoridad? ¿En problemas con la autoridad? ¿En deudas con la autoridad? ¿Aborreciendo la autoridad? Cristo viene pronto. Y es lo que dice el apóstol Pablo. En el siguiente versículo, en el 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya estuvo bien. Debemos de poner manos a la obra, hermanos, porque Cristo viene pronto y no me gustaría que cuando Cristo venga deje unas deudas. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano, usted como cristiana, cree que Dios va a pasar por alto lo que usted ha hecho en esta tierra, no, un día seremos juzgados. Y si usted le pidió a alguien prestado o se vio beneficiado por un servicio, y usted no pagó, bueno, usted mismo va a dar cuentas con el Señor, porque usted tenía un deber aquí en la tierra, y seremos juzgados por todas las cosas. ¿Cuál es el plan del Señor? Que si nos vamos de aquí, nos vamos a cuentas con todos, sin deudas, sometidos unos con otros, amándonos unos a otros. Cristo quiere venir por una iglesia que no tenga deuda con nadie, y que se ame unos a otros. Así que por eso el apóstol Pablo expresa lo siguiente, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Someternos a las autoridades, paguemos las deudas que tenemos. Si tienes una casa, si tienes un coche, si tienes lo que tengas, debes de pagar. Paguemos, hermanos. Así que si habías pensado ya no pagar, considéralo. Llegando a casa, toma una libreta y apunta a quién le debes. Ya es tu cuenta, pero debes de pagar, porque ese es el plan del Señor. Paguemos. Por favor, Romanos 12, 13, 12. Dice la escritura, vamos a darle lectura a todos del 12 al versículo 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas, en pleitos ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, honestamente. Y un cristiano que anda honestamente, que anda en integridad, que anda en lo justo, que anda en lo correcto, no está metido en problemas. Así que el plan del Señor es que cuando Él venga, andemos honestamente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en pleitos, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que las autoridades puestas por Dios, ¿cuál es el plan del Señor? Sujetarnos, paguemos las deudas que tenemos y amemos también las autoridades, porque son parte del prójimo. Así que, hermanos, espero en el Señor que este capítulo de Romanos 13 haya sido un poquito más claro y sea de bendición. Pagad a todos lo que debéis. Así que vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, nos instruyes, nos exhortas, Padre, a someternos, a sujetarnos, a respetar las autoridades, Señor, las cuales han sido establecidas por usted. Te pedimos, Señor, perdón por esas faltas que a veces tenemos, Señor, como ciudadanos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner por obra, a dar ejemplo de que somos cristianos, a dar ejemplo, Señor, a poner el orden. Y, Señor, bendice a tu iglesia, porque, Padre, aquí venimos a recibir enseñanza, pero todos los días, Señor, nos enfrentamos allá afuera con muchas cosas, Señor, y entre ellas las autoridades. Bendice, Señor, a tu iglesia y muchas gracias por este espacio, por este tiempo que nos permites. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Dios les bendiga.